¿Qué onda, banda? Estamos nada más y nada menos que en Biologando y por fin se nos hizo tener a una invitada muy especial desde hace tantos años y es nada más y nada menos que Leno Sierra. Leno, pues es especialista en pangolines, ha trabajado en muchísimas cuestiones hablando de conservación, biodiversidad. Estuve en Sudáfrica, ¿qué más les puedo decir? Entonces, pues, Leno, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy contenta, por fin se nos hizo. La verdad es que sí, fin. Habíamos coincidido en alguna ciudad por algún día y nunca se nos había hecho cotorrear. Efectivamente. Y grabar a gusto para que nos escuchen. Efectivamente. Leno, vamos a ir iniciando con este cotorreo. A ver, cuéntanos un poquito de cómo es que de repente Leno Sierra dice, yo quiero trabajar con pangolines o yo me quiero ir a Sudáfrica. ¿Cómo funciona esto? Nunca dije quiero trabajar con pangolines porque yo pensaba que trabajar con pangolines era como trabajar con unicornios. Entonces nunca ni siquiera lo dije ni lo pensé. Era una cosa más allá de mis sueños. Pero de irme a Sudáfrica fue en un momento de mi vida que mis planes cambiaron radicalmente, cambió el rumbo de mi vida y como que me replanteé, tenía yo 30 años, me replanteé de que hacia dónde iba, quién era, qué quería. Y de pronto me acordé que de niña siempre había soñado este trip que muchos hemos soñado, ¿no? De National Geographic, Animal Planet y quiero ser, no sé, Steve Irwin, ¿no? Y entonces empecé a buscar opciones, obviamente no tenía mucho varo, no era el mejor momento de mi vida, había fracasado mi relación, etcétera. Y encontré un voluntariado. Ya sé que ahorita todo el mundo sabemos que hay voluntariados en los que tú pagas y puedes ir a hacer un tipo de voluntariado y estas cosas. En esos años, honestamente, no era popular. Y entonces encontré un programa con una asociación que se llama Wildlife Act, que la he recomendado muchísimo y es la única por la que yo meto las manos al fuego, que tenían un programa de monitoreo de especies amenazadas en reservas grandes, o sea, en libertad, por así decirlo, pero en reservas muy grandes. Entonces, de todo lo que yo busqué, sin saber ni la zona, ni entender nada, no tenía a quién preguntarle, acabé decidiendo que me iba a ir a la provincia a una provincia en Sudáfrica que se llama KwaZulu-Natal, a un área en particular que le dicen Zululand, a una reserva en particular que se llama Mkuse de 44,000 hectáreas y que iba a hacer un voluntariado ahí. No tenía ni idea, mi papá me decía que yo iba a terminar en una red de tráfico en Asia, pero pues así fue como empezó y entonces me fui sola a hacer un voluntariado, a monitorear animales silvestres. Yo desde el principio sabía que no quería que mi contacto o mi acercamiento a este sueño fuera de dar biberoncito a un leoncito o de andar sobando y acariciando y cargando y así tomándome selfies. No era mi trip, yo quería ver leones que se mastican cebras. Y entonces este programa es justamente eso, es monitoreo con telemetría de especies libres. Nos enfocamos principalmente en perro salvaje africano, que también es una especie que te vuela la cabeza, es una locura. En esos años, 2011, la verdad es que se estaba empezando a entender todavía sus estructuras sociales y era una locura. Y fui un mes y me descompuse y me prometí que no sabía cómo y no sabía cuándo, pero un día iba a terminar viviendo ahí y así fue. Ok, ahora, tú viviste allá durante 3 años, ¿no? Sí. ¿Y qué fue, por ejemplo, lo más increíble que tuviste en términos de conservación? Porque, por ejemplo, estuviste en este rollo con los rinocerontes, las crías de rinocerontes, estuviste en el tema de pangolines y viste muchísimas, miles de cosas que, bueno, yo ya sé porque me has platicado, pero aquí la banda no lo ha escuchado. Entonces, ¿qué fue lo más impresionante en términos de conservación que tú dijiste, no puede ser, esto está impresionante? Pues creo que mi primer shock fue que no me había dado cuenta que no sabía cómo era la conservación. En lo que estoy queriendo decir es, ni siquiera sabía bien lo que era una reserva. Claro. Como que no entendía que estaba, que aunque así fueran 44,000 hectáreas, tenía rejas. Estaba toda encerrada. Es una pecera gigantesca, interminable, pero es una pecera. Y que se tienen que controlar poblaciones ahí mismo dentro de la reserva, que se tiene que hacer un trabajo de administración de los recursos inmenso. O sea, no es nada más, están aquí encerrados y todos viven contentos. Sí, claro. Ya no funciona así el planeta. Y creo que fue lo primero, o sea, entrar a esa reserva, llegar a mi campamento y entender que ese era todo un territorio en el que esta jauría de perros salvajes estaban limitados, por ejemplo, que era la especie de la primera con la que trabajé, que no cabía otra jauría de perros en 44,000 hectáreas. No es territorio suficiente para meter otra jauría. Saber el riesgo que tomaba para ellos que hubiera tantas trampas de cazadores furtivos que se pudieran salir de la reserva, que hubiera... Y yo entender esta parte de, o sea, no es the wild, África. No, ya hay rejas, ya hay carreteras, ya hay trenes y ya se acaba, o sea, ya todos son territorios limitados. Creo que ese fue mi shock más grande, como lograr entender, wow, o sea, esto... ¿no? Sí, que no era lo que yo pensaba de estas áreas libres, gigantescas, interminables, donde los animales migran por todos los países. Híjole, queda ya... muy estrechas áreas en donde sucede eso. Definitivamente Sudáfrica no es una de ellas. Por más grandes, la reserva del Kruger Park son 300 kilómetros cuadrados. Pero 300 kilómetros cuadrados, digo no cuadrados, pero... Sí. Pero encerrados. Y entonces, entender ese shock de wow, o sea, lo que está aquí tiene manera de contabilizarse de cierta forma, de administrarse. Y entonces
Entender que la conservación de los recursos limitados, no importa el tamaño del espacio que sea, todos los años se hacen conteos de la fauna, conteos de vegetación, conteos de los recursos, se tienen que limitar ciertos cantidad de individuos de algunas especies, te das cuenta que no tienes recursos suficientes para tener X cantidad de elefantes, tienes que empezar a moverlos, cambiarlos, quitarlos y pues sí, claro. Todas esas cosas de las que no siempre se habla abiertamente porque choca, ya sabemos, con esta parte romántica de ay, los animalitos son todos felices. No son. Y la conservación es nada más dejarlos ser felices. No, tampoco es así. Entonces creo que ese fue mi primer boom, así. Okay. Y que África era verde. La zona a la que yo fui era verde. Todos mis primeros videos es muy verde. Todo era, muy verde. Sí. Ahora, en este sentido, por ejemplo, ¿qué fue lo más complicado? O sea, ya no en términos nada más de conservación, ya dijiste que no, pues no todo era muy bonito, no todo era muy esto, ni nada más. Pero, ¿cuál fue así un shock impresionante que tú dijeras, no puede ser posible que esto me esté pasando, esté viviendo esto en estos momentos de este lado del mundo? Interno. Sí. Pues la primera vez que me acuerdo de haber tenido así una onda emocional durísima fue en el orfanato de rinocerontes. La primera vez yo llegué al orfanato y ya estaban los que estaban, por así decirlo. Sí. Pero cada vez que mi jefa se iba de on leave, o sea que tenía sus días libres y me quedaba yo a cargo, siempre pasaban cosas, güey. Y esa no fue una excepción. Y llegó un rinoceronte nuevo. Fue la primera vez que nos llegó otro rinocerontito. Okay. Entonces nos hablaron que en una reserva había habido un incidente de cacería furtiva y que había una cría de rinoceronte que se calculaba entre 2 o 4 meses, muy chiquito, y que nos lo iban a llevar. Entonces yo con las personas, con Nokwanda y Yabu, las 2 señoras Zulus del orfanato, preparando el contenedor, yo no sabía cómo se recibía uno, porque yo cuidaba a los que ya estaban y eso ya me lo habían enseñado. Preparar el contenedor, las luces rojas para generar calor, la paja, ver otra vez las fórmulas de un animal más o menos de esa edad, sí, claro, etcétera, para prepararle la leche. Y que cuando llegara el animal, yo creí que ya me la sabía. Y cuando traen al animal, yo sabía que iba a llegar vendado de los ojos, con tapones en los oídos y un poco sedado. Y cuando llega la camioneta, era una pick-up, una camioneta abierta, lo traían atrás. Cuando se acercan, le veo que trae 4 machetazos rojo. ¿Nos van a censurar esto en tus redes? No, ahí vemos. 4, así, muy profundos. Y nunca lo consideré. Sí, claro. Nunca consideré esa variable. Sabía que a la madre todos sabemos lo que le hacen a un rinoceronte cuando le quieren quitar el cuerno, pero a la cría, ¿qué? La cría dije, ok, se queda huérfana. Nunca consideré esa variable de ver un animal así de vulnerable y además huérfano y además con el peor día de su vida y además herido y además meterlo a la ambulancia, que es la ambulancia del rinoceronte, es un cuartito chiquititito de este tamaño, en donde todavía se queda vendado y se le pone el suero y se está dando de topes contra la pared y es muy, muy doloroso, muy impactante y entender también esa parte que yo también fui como ustedes, como la mayoría de ustedes que están viendo eso, que dices, ¡ay, trabajar en un orfanato de rinocerontes es lo máximo, es mi sueño! Sí lo es, no voy a negar, hay cosas increíbles y hay cosas que ruegas no ver. Sí, es que te das cuenta entonces que la conservación no es eso, como tú decías, no es simplemente hablar de esta especie está muy bonita y su distribución es esta. Cuidar animalitos. Exacto, sí. Su biología es eso. Sí. Te topas con la realidad de la naturaleza, de cómo en realidad funciona, porque sí, en realidad los documentales son cosas pequeñas, son pequeños fragmentos de lo que pasa en la vida silvestre. Y son guionistas maravillosos y sí, son novelas increíbles, sí, pero no es lo que vemos, exacto. No es lo que vemos. Ahora, en esa perspectiva, por ejemplo, tú que estabas allá, tú que no vivías el documental ya guionizado, estructurado, pasando 2, 3, 4, 16 semanas para una sola toma, en este sentido, ¿tú qué veías? O sea, cuando tú ibas caminando por la reserva, cuando tú ibas en tu camioneta por la reserva, ¿qué era lo que podías apreciar del entorno de la vida silvestre, el entorno salvaje tal cual? Pues mira, trato de transmitirlo porque evidentemente yo también la primera vez que fui no podía creerlo y dimensionar esos territorios, ¿no? Esos tamaños, claro, de territorio, etcétera, es muy complicado. Decir, hay 44,000 hectáreas, ¿eso qué, güey? Hasta donde den tus ojos. O sea, simplemente todo lo que ves, todo lo que no vas a ver nada más que todo lo que ves es naturaleza, entonces no sabes dónde se acaba. Claro. Es tan grande que no sabes dónde se acaba. Animales, todos, pues vas en caminos, en brechas, todo el camino. No puedes manejar off-road, o sea, no puedes manejar fuera de los caminos establecidos de la reserva regularmente. Hay reservas que lo permiten, pero en otras no. Y entonces, pues tienes unas aplicaciones para tener tus mapas de la reserva y poder saber cómo moverte, ir a los diferentes campamentos o áreas o etcétera. ¿Y qué puedes ver en el camino? Pues prácticamente de todo de lo que hay en el sur de África. Elefantes, rinocerontes, búfalos, hipopótamos, hienas, leopardos, leones, chitas, ñus, kudus, nialas, chacales, cervales, liebres, aves muchísimas. De primates hay vervet monkey y babuinos, chacma baboon.
Pero pues sí ves animales todo el tiempo. Pumbas, jabalíes verrugosos que ves son como muy populares. Y evidentemente impalas, todos los que quieras. Y evidentemente al principio yo las primeras cebras que vi me fui para atrás. Y al rato las cebras son de, ay, que están cruzando el camino, quítense. Nunca perdí la capacidad de apreciación, pero evidentemente sí te acostumbras. A muchas cosas te acostumbras. O sea, a ver jirafas con el atardecer atrás no te acostumbras nunca. Eso sí te puedo decir. Bueno, tu cerebro se queda así como... O sea, es Jurassic Park y un sol atrás así de eso siempre te tripea. Ahora, por ejemplo, cuando tú inicias en todo este cotorreo de las redes sociales, porque por ahí estabas haciendo TikTok, de repente subías videos en explicaciones de qué era un pangolín, qué sí se tenía que hacer, qué no se tenía que hacer con un pangolín y muchísimas otras cosas. ¿Tú qué fue lo primero que observaste cuando la gente comenzó a interesarse en redes sociales? No nada más por tu trabajo, sino por todo lo que implicaba conocer más acerca de estos maravillosos animales y sobre todo de vivir en un lugar como lo es Sudáfrica, teniendo gente encerrada en casa durante años. Sí, fue justamente durante la pandemia que empecé realmente a subir más material. Yo vivía allá y les mandaba videos en el grupo de la familia y de pronto subí una historia a mis compas, pero no había visto esa posibilidad de hacer como contenido. Y durante la pandemia empecé a hacer historias de Instagram, la verdad es que era lo que hacía. Y hacía como quizzes y pues mi familia, tengo una familia extendida grande, muchos primos y cosas así. Y entonces... pues qué padre que él no esté allá y que no esté encerrado en su casa como todos los demás y platícanos qué hiciste hoy. Entonces, pues subía como cuisecitos y preguntas y datos curiosos y les platicaba, claro. ¿No? Y empezó como a generar, pues sí, se empezó a juntar banda que de repente decía, güey, qué padre, mi prima o mi amiga, etcétera, y se empezó a juntar. Y creo que parte de lo que más disfruté es que yo no tuve a alguien que me contara todo eso antes de yo ir y verlo. Claro. Yo tenía como muchas cosas que me fueron cayendo veintes que decía, híjole, qué equivocada estaba, o qué manera tan errónea de ver algo que nunca, pues nadie me había explicado que era distinto, etcétera. Y me parecía súper padre poder explicar, siempre lo he dicho y la gente que me sigue lo sabe, yo no soy radical, si quieres ir por mi lado chido y si no, cada quien. Pero sí hay muchísimas cosas que todos tenemos una percepción equivocada y el poder platicar eso, así se vive, así funciona, no es de caramelo, no es Blancanieves, no está bien alimentar animalitos o no está bien andar sobando y subiendo fotos besando cosas, o sea, claro. Ese tipo de cosas y dar una explicación por qué. Y creo que también me funcionó mi forma de ser o mi manera de comunicar. La gente no lo tomaba ni como que yo era autoritaria, ni como que era soberbia, ni como que los estaba pendejeando, ni como... No, o sea, nada más como, sí es cierto, güey, o sea, como que tal vez se abrían a mi forma de explicar. No todos estaban de acuerdo, ni van a estar, y está chido. Sí, claro. Pero sí, muchos era como, no mames, no lo había pensado así, güey, sí es cierto. Y yo, claro, y yo tampoco lo había pensado así. O sea, yo no sabía lo que sé en algún momento. Yo también estaba de aquel lado pensando que era Blancanieves y que estaba bien bonito darle un biberón a un león. O sea, en algún momento también pensé que estaba padre, ¿no? Ahora, ¿qué le podrías tú decir a la banda justamente sobre eso? Digo, ya mencionaste efectivamente que eso no es Blancanieves, no es un cuento de hadas, ni nada de esto. Pero la primera vez que tú te diste cuenta que no fue así, ¿cuánto tiempo pasó? ¿2 semanas, 3 semanas, el primer día en cuanto llegaste? Pues sí fue muy rápido porque al final estás en un lugar en el que los animales no están habituados a los humanos. O sea, tú no te puedes bajar del carro sin un guardia armado, no, o sea, en la noche tienes que cerrar bien las puertas y meter los cojines de los sillones de afuera porque se los comen las hienas. O sea, claro. Estás en un lugar en el que te cae el 20 de que, o sea, no puedo salir a hacerle a nada, ¿verdad? O sea, ya voy cachando, ¿no? Evidentemente es imponente, es muy difícil de explicar lo surreal que son esos escenarios. Te digo, hasta donde dan tus ojos unos animales gigantes, descomunales, hermosos, maravillantes, magnificentes, es una locura. Y te cae muy rápido el 20 de que ellos están ahí, tú estás aquí, o sea, no eres partícipe de... En este voluntariado en particular, la zona, como te digo, le dicen Zululand, y el eslogan de esta asociación es This is Zululand, not Disneyland. Ok. Y ese es el eslogan porque justamente cuando tú te inscribes para ir de voluntaria te dicen, desde ahorita te aviso, ni sé si vas a ver animales, ni sé mucho menos si te vas a poder acercar a ellos, ni sé si va a estar chida tu experiencia, si te toca cambiarle el collar a uno o no, o tocarlos, o si llueve las 2 semanas, o sea, Wisdom es la naturaleza, sí, es lo de neta. Entonces desde ahí me empezó a caer el 20 y tuve la enorme fortuna que durante las 2 semanas que yo estuve en 2 semanas en una reserva y 2 en otra, hubo cambio de collar a 2 chitas machos. Okay. Y entonces, pues si estás ahí, te toca. Y claro, te toca, pero se bajan los veterinarios primero, les disparan, tú eres el voluntario, y sí vas a ayudar, pero pues te toca ayudar. Y entonces cuando te avisan, te bajas en chinga con unas cajas de herramientas donde llevan el equipo para ayudarles y preguntas qué hacer y están hablando bajito y
no sé cómo decirte, te pasa por encima la experiencia. Ni siquiera es como que te puedes sentar y decir, qué bonita, porque te están empujando. Sí, no, para nada. La gente está trabajando y los animales se pueden despertar. Y además de estos dos que están dormidos, hay leones allá. O sea, es como muy real. Y en cualquier momento te tragan, pues. Pues tienes que estar a pedo, exacto. Y te cae mucho el 20 de que lo que funciona es todo donde no estamos. Y entonces es como, casi no quisiera estar aquí, no sé cómo decirlo, porque una vez que ya me bajé al carro y le cambiamos el collar al chita y lo tranquilizamos y le echamos el spray plateado en las 2 heridas que tiene para que hay un medio, ya sabes, y nos regresamos al carro para ver cómo se despiertan y de repente ves que los hermanos, eran dos machos hermanos, se levantan sacadísimos de pedos. Hasta cuenta que los habían abducido los aliens, güey. Se voltean a ver entre ellos de qué acaba de pasar, güey. Y se paran y todos confundidos y sacados de onda y ven los carros y se huelen y se empiezan y es... Te sientes tan culpable, la neta, es como, perdón, cabrón, perdón, neta, o sea, te acabo de hacerlo pasar muy mal, es por tu bien, necesitamos monitorearte, necesitamos saber dónde estás en la reserva, etcétera, pero te empiezas a dar cuenta que, o por lo menos yo, que lo que más deseas es casi cero, así como un dron flotante que no le afectara a nadie, claro, y no poder intervenir en nada. No voy a decir que no hay una parte que creo que es instintiva en los humanos, de repente de sí querer, de esa ternura con ciertos animales, pero una vez que los ves de neta masticándose a alguien, pues te cae el 20 de que no va por ahí. No, y además, pues eso es lo que dices, ¿no? El tema es ser objetivo, porque una cosa es lo que uno como ser humano entiende o comprende o visualiza o su cosmovisión por su contexto social, cultural. Porque lo que te influye en las redes, exacto, por lo que te venden, exacto, que me parece peligrosísimo eso, sí, peligrosísimo. Ahorita hablamos de ese cotarreo, pero a ver, en este sentido, por ejemplo, Leno, la neta, cuando... tú ya estás allá y regresas, ya no en un voluntariado, sino que ya regresas tal cual a estar en Sudáfrica con esta intención de vivir ahí. ¿Cómo fue el proceso para ser parte de esta conservación y el programa de pangolines? Pues es que en realidad yo me fui como voluntaria y, o sea, me quedé así. Siempre dije que nunca quité el dedo del renglón. Dije, yo voy a regresar. Y me puse a ahorrar y a ahorrar, me tardé 4 años. Claro. Y 4 años después me fui a hacer una certificación. Es un curso de 10 semanas. Es una certificación para ser guía de safari, pues te vuelves Nature Guide Level 1. Es la primera certificación de muchas otras. Y es manejo de 4x4, mamíferos, aves, suelos, manejo de primeros auxilios en zonas remotas, manejo de huéspedes con animales, etcétera, y todo, para ser guía de safari. Hice esa certificación, me regresé a México, tuve por ahí un pequeño contratiempo que me sacó de la jugada y yo regresé en 2015, 17, 18. Y 3 años después fue cuando me mudé. Me mudé sin un plan. Okay. Me fui con mis ahorros y dije, a ver qué hago. Y si no consigo nada de chamba, pues lo que me duren mis ahorros y voluntario de a ver qué. Y yo se va a acabar no el mundo, pero yo acabo de tener una experiencia en la que entendí que tuve un accidente muy fuerte. Y entonces me cayó el 20 de que yo necesitaba vivir. Porque lo único que tenía era prisa y lo único que no tenía era tiempo. Y entonces llego allá y a las 2 semanas consigo la chamba del orfanato de rinocerontes. ¿Cómo? Sí, no sé, cabrón. O sea, estaban buscando a alguien. De repente me dijeron que aplicara y yo, ¿cómo voy a aplicar? Yo no tengo formación, yo soy comunicóloga, no tengo formación, pues sí, académica en este tema, no le sé, o sea, sí tengo mi cursito de, soy guía de safari, pero de ahí a trabajar en un orfanato de rinocerontes, ¿qué pedo? Por resultado agarré la chamba. Terminé lo del orfanato, a los 6 meses decidí yo terminar ahí, quería hacer otras cosas, trabajé 2 meses con unos amigos míos que hacen estudios de vegetación y fuegos controlados, que también es otro mega trip de las locuras que hacen estos compas. Y después de eso me enteré, yo acababa de venir a México a renovar mi visa, regresé para allá y me enteré, me crucé carro a carro con un amigo biólogo que vive en otro campo, en otro lado de la reserva, y nos cruzamos y de repente me escribe por Facebook, ni nuestro teléfono teníamos, sabíamos quiénes éramos. Y me escribe, ¿en qué andas, no? Y le digo, pues le estoy ayudando a Ross y JR, unos amigos, a hacer vegetación y fuego y no sé qué. Ok. Y yo, Me dice, es que estamos buscando a alguien libre 3 meses, alguien disponible 3 meses. Y yo, ¿para qué? Y me dice, porque vamos a reintroducir pangolines. Los pangolines estaban extintos en Zululand hace 30 o 40 años. Y yo así de, no, ya sabes, evidentemente juré que ni para qué levantaba la mano. O sea, dije, qué padrísimo, pero pues chido, suerte que lo encuentren. O sea, y entonces le dije, ¿qué hay que hacer o qué? Y me dice, pues si quieres le digo al director de la reserva que te llame él. Y yo, pues sí, güey, dile. O sea, pero seguro le van a decir, ¿te acuerdas de la mexicana que se vino aquí a vivir el sueño y que anda recogiendo caca de rinoceronte y que no estudió nada de esto? Ella dice que quiere, ¿no? Pues me habla el director y evidentemente, o sea, antes de cualquier cosa le dije, oye, nada más quiero que quede claro, nunca he visto un pangolín, no soy veterinaria, no soy bióloga, o sea, digo, nada más para empezar por ahí. Y me dijo, ¿tú crees que estoy buscando eso? Me dijo, ¿quién trabaja con pangolines?
Claro. ¿Quién tiene experiencia con pangolines? Me dijo, yo no estoy buscando eso. Yo necesito a alguien comprometido, alguien responsable, alguien apasionado, alguien... Y le dije, esa sí soy yo. Sí, a huevo. Me dijo, pues vas. Entonces me dieron el puesto a mí, inicialmente eran solo 3 meses, y la asociación que estaba coordinando esto, que es el African Pangolin Working Group, me acabó contratando ellos para ser el field manager, la gerente de campo del programa de reintroducción. Ok, ahora... O sea, los pangolines me pasaron a mí, yo no los busqué, ellos llegaron a mi vida. Ahora, por ejemplo, pues viviste muchas experiencias en el tema de la conservación de los pangolines, este programa y todo lo que hiciste, pero por ahí también tienes más cosas que presumirle a la banda. Por ejemplo, pues saliste en documentales, ¿no? A ver, cuéntanos un poquito de ese tema. Pues es que se volvió muy interesante el tema. Para empezar, los pangolines son un animal muy poco estudiado, muy poco conocido. Y este fue, o sea, el programa del African Pangolin Working Group fue de las primeras veces que se empezó realmente a trabajar con pangolines, a tratar de rehabilitarlos. Todos los animales con los que yo he trabajado son rescatados del tráfico ilegal. A rescatarlos, rehabilitarlos y liberarlos y monitorearlos. Realmente no se hacía ese trabajo hasta ese momento. Y coincidió que nosotros empezamos este programa poquito antes de la pandemia. Claro. Y en la pandemia salió, después de echarle la pobre culpa al murciélago, salió, ¿por qué no?, que también era el pangolín. Cosa que, por cierto, es muy probable que sí sea. No se ha comprobado, pero es muy probable que sí. Que siempre dejo claro, no es que sea culpa de, no. Sí, que el claro. pangolín esté involucrado en esa cadena de eventos, sí, pero ¿quién puso a un pangolín, a una sopa, a un país y a un murciélago en el mismo lugar? Esos fuimos nosotros, ¿no? No es culpa del pangolín, pero es muy probable que esté relacionado. Entonces salió en las noticias, se hizo un boom y se empezó a hablar mucho más del pangolín, entonces nos empezaron a buscar. O sea, a mí me contactó, ¿se llama Antonio Guadarrama? Ay, me va a matar. De Televisa. De Televisa Noticias, güey. Claro. Me contactó por Instagram, así, te queremos entrevistar, y yo, ya sabes, pues porque no había nadie que hablara español y que trabajara con pangolines, y los pangolines en ese momento acababan de ser el boom y el tema y no sé qué. Y claro, al principio nos pesó a todos que lo primero que se hablara mundialmente, así como en la salida a la fama del pangolín fuera, nos está matando a la humanidad, ¿no? Claro. Pero, por otro lado, pues ni siquiera estaba en la mesa el tema, nadie sabía ni qué animal era, todo el mundo pensaba que era un armadillo, y te dicen, ay, sí, yo en Venezuela se los comen. No, es otro pedo, güey, o sea. Y entonces sirvió en ese aspecto, pero pues de ahí empecé, me contactaron de repente universidades en Colombia y en Chile, y la Universidad de Veterinaria de Argentina, y de aquí de México varias, de Nuevo León, de Michoacán, y claro, cuando me decían, ¿no puedes dar una ponencia a 8º semestre de veterinaria? Y yo, güey, qué pena, porque no sé ni los términos correctos, ¿sabes? Pero como me decían, es que no tienes que hablar de términos correctos, nos tienes que hablar de un tema en particular y de una experiencia en particular que tú sí tienes y los otros no, o sea. Claro. Y entonces, pues sí, ha sido increíble poder compartir ese pedacito o angostito, no sé, tema, situación, especie, animal, del que muy poquitos hemos tenido el privilegio, entonces ha sido increíble poderlo compartir. Ahora, esto de que muy poco se conoce, ¿le podrías contar un poquito aquí a toda la audiencia qué es un pangolín? Porque ya estamos hablando de pangolines y exacto, todo, pero sí, ¿qué es? O sea, ¿qué es eso? No, ya los googlearon. La mayoría dijeron, güey, déjame googlearlo, si no voy a saber ni qué era. ¿De qué hablan? El pangolín es una cosa muy maravillosa. Es un animal increíble. No se sabe exactamente la cantidad de años que tiene el planeta, pero se calcula entre 50 y 80 millones de años que tiene en el planeta. O sea, it's been a while. Sí, claro. Es el único mamífero con escamas del planeta. Escamas de verdad. O sea, tiene escamas independientes hechas de queratina. Es un animal con una armadura increíble. Sí tiene similitudes de forma con un armadillo porque se hace bola y se protege. Sí se parecen, pero no están relacionadas genéticamente. Existen 8 especies, 4 en Asia, 4 en África. No tienen dientes, no tienen cuerdas vocales, no hacen ruido. Son solitarios, la mayoría son de hábitos nocturnos, son increíbles, son rarísimos, sabemos muy poco de ellos, es increíble, es muy intrigante, es una especie muy místico, mágico, musical. Ahora, ahorita que dijiste que son un poco solitarios, ¿cómo es entonces pues la cuestión del apareamiento? ¿Cómo es no lo tenemos claro, Rojo, no sabemos. Claro. Pero efectivamente encontraban a una hembra con su cría. Pues mira, nosotros empezamos a reintroducir la especie. No había todavía quién con quién. Entonces claro. Se reintrodujeron primero un macho y una hembra adultos, y luego Ramfi, que va a salir un documental muy pronto solamente de él, de Ramfi. Bueno, no solamente de él, pero ya lo verán, pues una hermosura de material. Y Ramfi, que yo lo tuve varios meses hasta que ya fue posible liberarlo porque estaba muy chiquito. De estos 3, al principio no supimos si estaba funcionando, tenían rastreadores. Los rastreadores nos imaginamos que son como los de las películas de Misión Imposible que estás viendo tit, tit, tit. No, sí, brother, claro. no tenemos ni la cantidad de recursos, es carísimo, los rastreadores satelitales no son tan eficientes, estos animales duermen bajo tierra en las madrigueras, el rastreador no marca cuando la tormenta, o sea, no es así de maravilloso, es bien complicado. Y la telemetría también en un territorio tan grande, ¿no? En reservas tan grandes.
pero empezamos a reintroducir más individuos y más individuos y más individuos hasta que logramos saber que sí se habían apareado y a poder ubicar a una hembra con una cría. No estábamos seguros quién era el padre porque habían 2 pangolines que habían estado cerca de ese territorio según los rastreadores, pero también había un pangolín macho que nunca supimos si vivía o no vivía porque los 2 rastreadores se los arrancó un depredador y no sabemos si el animal existe. Y entonces, así, o sea, no podemos controlar exactamente, pero sí empezaron a tener crías y ya me perdí, no sé de qué era la pregunta. Sobre sus cuestiones reproductivas. Reproductivas. Efectivamente, no tenemos muy claro cómo funcionan. De hecho, de una hembra en particular, pudimos tomar muestras 4 meses de heces para ver si se puede hacer como un perfil hormonal y saber cuándo sus ciclos hormonales, cuándo está fértil y cuándo no. Sabemos que se buscan por olfato, se comunican por olfato porque pues no emiten sonidos y pues sí, se tiene poco registro de eso, muy poco registro. Nosotros logramos registrar un par de cosas que están ahorita en un probable paper que se publique, de las cuales no puedo hablar, con respecto justamente al apareamiento, pero realmente no se tiene muy claro. ¿Qué comen los pangolines? Hormigas y termitas, exclusivamente. Hay una palabra, siempre me equivoco, espero decirla bien, mirmecófago. Corríjanme si no, es algo muy parecido. Que significa que... Dice Roberto que sí está bien. ¿Sí está bien? Es que, o sea, si no saben, Roberto Rojo está aquí, literal está en la otra cama, mira, ven Roberto. Y me avienta piedritas si me equivoco con algo. Aquí está Roberto, estamos grabando, Lucho está de ese lado, mira, ven Lucho para que te vean en la cámara. Mirmecófago acaba de ser aprobado por un profesional. Aquí está Lucho, estamos grabando. Entonces, mirmecófagos. Me salió supernatural. Siempre dudo si es marmicme, whatever. Hormigas y termitas, eso comen. Tienen una lengua larguísima, tienen unas glándulas salivales aquí que cuando están comiendo por mucho tiempo se les ponen así como pectorales. Claro. Y una saliva súper pegajosa. La lengua es muy, muy larga, es casi del largo de su cuerpo completo y empieza en un hueso cerca de la pelvis. Es un látigo veloz, es una locura ver a la lengua de un pangolín en acción. Y comen hormigas y termitas. Ahora, ¿cuántas especies hay? ¿Hay 1, 2, 3? 8. Okay, 4 en Asia y 4 en África. Actualmente justamente se acaba de empezar a hablar de una 9ª porque parece que una de las asiáticas en realidad son 2 que siempre pensaron que era una. Sí, pero ya por oficialmente, genética, cuestiones moleculares. Por genética. Sí. Pero oficialmente hasta ahorita son 8. Ok. 4 en Asia y 4 en África. Ahora, ¿por qué es el mamífero más traficado del planeta? Ay, porque somos una cosa espantosa, güey, los humanos. En realidad siempre lo resumo, por dinero. O sea, siento que es la manera de decirlo, es sí, por dinero. Claro. O sea, en realidad sus escamas en el mercado ilegal por kilo valen más que el oro y que los polvos blancos de los atrás. Sí, se llama, ¿qué es? Caspa del diablo. Ajá, que la caspita del diablo más o menos cuesta lo mismo que un kilo de escamas de pangolín. Entonces de ahí ya vemos que es un producto que pues, le puede interesar al mercado negro como los otros, ¿no? Se usan principalmente en medicina tradicional oriental en China y Vietnam. Hay casi 60 medicamentos de patente que tienen como ingrediente la escama de pangolín. Las escamas de pangolín son solo queratina, lo mismo que tu pelo, lo mismo que tus uñas. Yo cuando voy a las escuelas siempre les digo a los niños, ¿alguna vez el doctor te ha dicho que te comas las uñas para curarte de algo? No. Por eso. Entonces, pero pues bueno, ese es el motivo principal. Y también la carne la usan como un delicatessen, como algo finolis, así que sí se los comen, porque también se los comen, no es lo principal. En realidad los grandes, ¿cómo se llama? Cuando interceptan un envío de traficantes, bueno, cuando les cachan sí, claro. Así ya sabes. Sí, que los incautan. Incautan, exactamente, casi siempre son escamas, toneladas, Rojo, 8 toneladas, 11 toneladas, 14 toneladas de escamas, claro. O sea, sin el animal, de puras escamas de pangolín, casi siempre son así, son solo las escamas. Hace rato, bueno, me llamó mucho la atención desde que te conozco. No eres una persona, así como algunos otros que nos dedicamos a de repente tratar de transmitir el conocimiento con la banda, que suele subir fotografías abrazando, besando, tocando, manipulando y haciendo muchas cosas con la gran cantidad de ejemplares con los que trabajaste. ¿Por qué no haces eso, Leno? No lo hago porque es difícil que las personas no sea lo primero que quieran imitar. Y desafortunadamente, si eso es lo primero que quieren imitar, estoy provocando que lo primero que quieran hacer es hacerle daño al animal, porque manipularlo es hacerle daño, hasta yo. Y lo he dicho muchas veces, no importa con cuánto cariño y prudencia y amor los tratara, estaban mejor sin mí. Me necesitaban en ese momento, estaban en proceso de rehabilitación, sí, pero claro. Estaban mejor sin mí, lo ideal es eso. Y entonces el provocar, como te digo, ese instinto, porque es natural en el humano tener esa ternura de, ¡ay, yo lo quiero abrazar! Y ¡ay, qué cosita tan linda! Es instintivo y lo entiendo. Pero ¿por qué habría yo de provocar que la gente lo primero que quisiera sería abrazar a un pangolín?
es como pedirle que los extingan, ¿sabes? Lo primero que quiero es que la gente piense, ojalá lo vea un día con unos binoculares, ojalá lo vea de lejos, ojalá lo vea comiendo hormigas y termitas, ojalá, porque lo quisieras tener en las manos. Te digo, lo entiendo porque en algún momento a mí también me pasaban esas, ay, que te da como mucha ternura, y lo evito lo más posible. Y cuando he publicado fotos en donde estoy muy cerca tocando un animal, casi siempre trato de poner el caption de este animal estaba en proceso de rehabilitación, bla, bla, bla. O sea, de dar una explicación del por qué. Pero si yo publicara todo el material que tengo, evidentemente hay fotos con las que te derrites de amor y con las que yo provocaría que todo el mundo dijera, güey, yo quiero. Y es lo último que quiero. O sea, porque yo sigo viendo gente que hoy, en 2024, después de todo lo que sabemos, sigue yendo a cepillar elefantes a Tailandia y se toma fotos arriba de ellos. O sea, me vuela la cabeza eso. ¿Y por qué lo hacen? Porque vieron una foto de alguien haciendo eso. Pues por eso lo hacen. Entonces yo no quiero que nadie haga las cosas que nosotros hemos tenido que hacer, tanto en el orfanato como con los pangolines, solamente por salvarle la vida al animal. No es porque quiero una foto, no lo abracé por eso, o no lo... Es más, yo no lo abrazaba. O sea, lo cargaba, lo movía, ¿sabes? Tú estás haciendo un manejo. Estoy haciendo un manejo, un trabajo, exacto, pero por eso no lo hago y por eso no me gusta. No me gusta ni de mí ni de nadie. No lo disfruto. ¿Sabes yo qué creo? Digo, para toda la banda que nos está escuchando, yo suelo repetir mucho el tema del mejor manejo es el que no se hace, y a veces la banda que es muy adicta a andar tocando, manipulando y extrayendo fauna silvestre o hacer contenido referente a ese tipo de temas, piensa que es porque uno no quiere que toques a los animales. Y luego siempre se justifican. Es que es para que vean a la tarántula. Sí, claro. Pero es que si está aquí también la puedo ver. O sea, la puedo ver igual en el piso que en tu mano. No hay que agarrarla, ¿no? Claro, y también es entender que es diferente a, por ejemplo, tener una colección científica itinerante donde estás haciendo educación ambiental, donde estás llevando especies y organismos en específico, donde se puede hacer un manejo prudente, correcto, para enseñarle a los niños, a las personas. Exacto, y que creo que todo el mundo nos damos cuenta. A ver, también somos adultos, la mayoría de los que hacemos o han hecho contenido con vida silvestre, nos damos cuenta que estamos generando en la gente que nos sigue. Sí, claro, ¿Sí me claro. Y entonces, si todos te comentan, ay, yo quiero uno, yo quiero uno, yo quiero hacer eso, ay, qué envidia, ay, qué miedo, porque también hay unos que se ponen la serpiente así nada más para generar más vistas, ¿no? Tú sabes el tipo de contenido que estás generando y sabes en el fondo que la influencia que estás dando no es buena para el animal, es buena para tus redes, es buena para tus likes, es buena para tu economía, es buena para tu autoestima, es buena para lo que tú quieras. Para el animal no. Porque hay morritos que se van a ir a querer poner serpientes en la nariz o van a querer imitar lo que haces. Y al final, si lo que estás haciendo es por el animal, es absurdo. O sea, no le encuentro justificación a por qué lo harías. Estás exponiendo al animal, estás haciendo que los demás humanos se sientan demasiado cómodos cerca de ellos, estás exponiendo a humanos, o sea, no lo entiendo, de verdad no lo entiendo. Lo que pasa es que creo que la gente no termina de entender que hacer manejo de vida silvestre es una estrategia, una herramienta para la conservación y tiene una metodología científica, tiene una serie de procesos donde si tú agarras así, si tú haces esto, si haces esto otro, hay manejos totalmente diferentes para cada especie. Ya sabemos mucho de etología, todo el tema del comportamiento animal, y de repente agarras un animal porque se te antojó agarrarlo o porque tú consideraste que dentro de lo que tú crees o tú observas o tú ves es lo correcto. Sí, o tu instinto te dicta, porque yo muchas veces lo he dicho, yo no dudo que la intención de las personas sea buena, pero no sabes lo que estás haciendo. O sea, a mí mucho me contactan por en mis redes de que, Leno, ¿qué crees? Mi hermano acaba de rescatar un mapachito, ¿qué hacemos con él? Y yo, ¿me has visto a mí rescatar un mapachito? No. Entonces a mí no me pregunto, por eso yo no rescato mapachitos, güey. O sea, ¿pero cómo? ¿Qué hubieras hecho tú? Pues no me lo hubiera llevado. Pero, o sea, ¿lo hubieras dejado ahí? Sí. Por supuesto que lo hubiera dejado ahí. ¿Por qué te lo llevaste? O sea, y entiendo que en el fondo es una buena intención y cree que ponerle una cobijita y hacerle una camita con caja de zapatos es ayudar al animal. Y no funciona así. Para empezar, estás cometiendo un delito. Número 2, no sabes lo que estás haciendo. Número 3, al animal no es lo mejor que le puedes hacer y muy probablemente a ti tampoco, porque te puede transmitir enfermedades en las que no estás considerando. O sea, por todos lados. Y lo que creo es que es inocencia e ignorancia. Claro. Y es lo que a veces cuesta aceptar a todo el mundo. O sea, aceptar que nos equivocamos, aceptar que no sabemos, a veces es duro. Y es lo que la gente dice, no. O sea, pero es que se lo iba a comer una iguana. Pues que se lo coma la iguana, ya sabes. O sea, pero... Y siempre hay una justificación. Yo, el nuevo fervor que hay de estar secuestrando polluelos me puede volver loca. Porque antes la gente pues veía un polluelo y ¡ay, pobrecito! Y ya. No, ahora todos son rescatistas y todos se los llevan a su casa. Y todas las respuestas son, dales masita. No, mejor dales un mazazo. O sea, neta, si les vas a dar masita, mejor dales un mazazo. Porque se van a acabar muriendo igual con un alimento que no es el suyo. No sabes ni qué especie es. Ni siquiera preguntan qué especie es. Nada más, ¡ay, es pajarito, dale masita! Güey, es insectívoro. O no tengo idea, pues. Y
Y no es que yo sepa, yo no sé identificar a cualquier polluelo, pero por eso yo no los agarro, o sea, por eso yo no los rescato. Sí, totalmente. Y está cañón que mucha gente con cero conocimiento esté rescatando animales sin darse cuenta que, como te digo, cometen un delito, secuestran animales, los ponen en riesgo, se ponen en riesgo, les arruinan la vida, les alargan la agonía, o sea, no lo entiendo. Sí, definitivamente creo que es una visión que compartimos mucho y también se entiende lo que tú mencionaste. La ignorancia, o sea, la palabra no tiene nada de malo, todos somos ignorantes. Por eso la uso junto con inocencia, para que sea un poco más soft. Claro, o sea, todos ignoramos algo de algún tema en particular. Un chorro de cosas, claro. Y el problema es ese, que a veces la gente se ofende por decir, sí, ¿cómo es que me estás diciendo eso? Cuando mi intención era ayudarlo. Sí, pero el camino al infierno está hecho de buenas intenciones. Exacto. Ay, hablando de dichos, vamos a sacar los dichos de tía. Otro buenísimo. El que dicen, cuando alguien te dice, perdón, igual y te voy a hacer una pregunta muy tonta. Y que dicen, no existen preguntas tontas, existen tontos que no preguntan. Y esa es la realidad. O sea, porque decir, oye, ¿qué dijiste? No sé. O ¿me explicas? O no sé cómo se llama. O ¿qué quiere decir esa palabra? Es lo más inteligente y valiente que puedes hacer porque estás aprendiendo, estás agarrando más conocimiento. En vez de decir, sí ubicas a los pangolines o a lo que sea, ¿no? Y tú, ya huevo. Ni aprendiste, te estás haciendo idiota. O sea, y ese también es como instintivo, pues, pero ya estamos grandes, la mayoría ya estamos grandes y los que te siguen ya están grandes. Sí, ya estamos en edad de decir, oye, la neta no te entendí o no sé de qué hablas, explícame, quiero aprender más de eso. Yo les prometo que hay muchas más cosas que no sé que las que sí. No, y además falta mucha educación ambiental en nuestro país y en el mundo en general, o sea, esa es otra realidad. Exacto, sí. No puedes pensar en que la gente va a saber todo, va a conocer todo, o que esperan que siquiera le pregunten a un profesionista cuando hay gente que ni siquiera sabe que existe la licenciatura en biología, o que existe... Exacto, que ni siquiera saben que tienen la posibilidad. O que los veterinarios no son perritos y gatitos. Exacto, sí. A mí me han invitado muchas veces a escuelas a escuelas primarias y así, ¿no? Y entonces, pues dependiendo de la edad de los niños, yo le digo a la directora o a quien me haya invitado, siempre les digo, oye, yo no voy a decir mentiras. Evidentemente voy a adaptar la información, sí, no les voy a decir cómo cazan a los rinocerontes. Mira, por aquí ejemplo. Están destripando. Exacto. Pero sí les voy a decir que a las rinocerontes mamás se las llevan los malos y no las volvemos a ver nunca. Y entonces los rinocerontes bebés se quedan solitos y no vuelven a ver a su mamá jamás y los malos se las llevan. ¿Sí me explico? O sea, siempre hablar con la verdad al nivel de entendimiento. Y a los niños les repito mucho porque ellos me dicen mucho, es que yo quiero ser como tú cuando sea grande. Y cuando estaba en el orfanato, pues obviamente los videos que yo les enseñaba de rinocerontitos tomando biberón, imagínense, ¿no? Y los niños, yo quiero, y así. Y yo les decía, ¿saben qué quiero yo cuando sea grande? Y todos, no mames, ¿qué querrá esta morra? O sea, si yo quiero ser ella, ¿qué querrá ella? Y yo, que no existan los orfanatos de rinocerontes. Claro. Que ni tú, ni yo, ni nadie le tenga que estar dando un biberón a un rinoceronte. Yo quiero rinocerontes que tengan mamás. Y que, ¿sí me explico? Y claro, les ves la cara a los niños de, cabrón. Sí, es como que les explota la cabeza. Sí, porque es como... Sí, es cierto, no está padre. O sea, no está padre que exista un orfanato de rinocerontes y que yo esté soñando con eso. Porque entonces lo que no estoy pensando es que no quiero que termine un problema. Y entonces yo mucho a los niños les decía, ustedes todo el mundo es libre de hacer lo que quiere, pensar lo que quiera y apoyar la causa que quiera. Pero si de verdad tú quieres preguntarte, si quieres apoyar una causa de conservación, pregúntate. Y así se los digo a los niños. Si una hada madrina o un mago llega al planeta con una varita mágica y desapareciera todos los albergues de perritos y gatitos que no los han adoptado, que ahí están nada más de esos que ya están viejitos o grandes, claro, y que nadie los adopta, y desaparece así, ¡pring!, ese albergue. ¿Qué le pasa al planeta? Pues nada, güey, o sea, absolutamente nada. Es más, habría igual la lana de esas croquetas se podría usar en otras cosas, pero bueno, no le pasa nada. ¿Y qué pasa si ese mismo mago agarra una varita mágica y desaparece todos los, you name it, chapulines, orugas, delfines o elefantes? Colapsamos. Entonces, ahí es donde hay que tratar de entender qué es conservación y qué no. Que tú quieres seguir apoyando al croquetón, me parece fantástico, échale muchas ganas y qué bonita tu causa, está muy bien. Pero no creas que eso es salvar al planeta. Lo mismo que agarrar un mapachito huérfano, quedarlo en tu casa, criarlo toda la vida y quedar todo en lo de mascota. Si ese mapachito está o no está, al planeta le vale madre. Y entonces ahí es donde a mí me entra la frustración, porque si hubiera recursos infinitos para todos, pues quédatelos y que sobrevivan y que tengas tus albergues de animalitos ahí, y así. Pero no hay recursos para todo. No, claro. Y la mitad de esos recursos se están invirtiendo en animales que no tienen futuro, que no pueden regresar a su hábitat, que no van a cumplir sus funciones, que están tuertos, que no tienen un ala, pero sirven para educación ambiental y cuestan una lana mantenerlos y todo. Y mientras los de veras se están pelando, güey. Sí, claro. Entonces, si hubiera para todo, no es que vea que esté mal. Simplemente es que hay prioridades antes. Ahora, hay cosas más importantes. Incluso esto que mencionas de el hecho de que a ti no te gusta andar subiendo ese tipo de fotos y esto y lo otro para que la gente no piense en yo quiero hacer eso, yo voy a buscar la forma Exacto. de estar haciendo eso. Es porque también mucha gente, y pues ya estamos grandes, como dice Leno, hay que hablar con la verdad. Hay gente que necesita o desea ese reconocimiento de miren qué bueno soy, miren qué buena soy, estoy
salvando, abrazando, dándole a comer. ¿Cuántas cuentas de TikTok de personas random rojo, no, random cualquiera, que de repente se encontraron un pollito y su cuenta se convierte en eso y gana seguidores y ahora es su contenido y entonces le pone chanclas al pollo porque además nació deforme y lo alimenta y lo mantiene vivo a huevo porque no tiene otra cosa que hablar más que explotar a un animal inocente para hacer contenido. Y no es una, son cientos de miles de cuentas que explotan animales, porque esa es la realidad, es explotación animal para generar contenido. No es amor a la naturaleza, no es conservación, no es... Yo no dudo que en el fondo su primera intención sea buena. Pero si se pusieran, o sea, si tuvieran la apertura de tratar de entender qué es lo mejor para el animal, el 90% de esas cuentas no existirían. Y ni hablemos de los monos araña con pañal y mameluco, güey. Claro. O sea, ¡puf! Me vuela la cabeza y me encabrona mucho. La verdad es que eso sí me encabrona. Sí, porque nada más para que lo recuerden, digo, siempre lo mencionamos en los videos, pero para que ustedes puedan tener un monito araña, hay que arrancarlo de las frías extremidades de su mamá. Exacto. No, y las cuentas además de... Las sigo y me meto a los en vivos y les comento, ya me bloqueó el 80% de las de monos arañas. Pero es que es una locura, están adentro de una casa, están aturdidos, los regañan, les hacen bromas, los asustan, o sea, están... Ni siquiera sé qué palabras usar. Sí, zona de estrés totalmente. Están torturando, extorsionando, maltratando a un animal y toda la gente que está en el en vivo es, ¡ay, qué linda su pijama! Me encanta su faldita. Me encanta su faldita. Quiero uno. Y yo es que... Nadie está viendo lo que yo estoy viendo, qué está pasando aquí. Y no, la mayoría de la gente no lo ve. No está entendiendo que ese animal está sufriendo un maltrato espantoso, que no está preparado para eso, para esa cantidad de estímulos, ni para ese alimento, ni para vivir en esas condiciones. Y además al planeta no le sirve para nada. Te sirve a ti. Para lo único que sirve un mono araña es para ser un mono araña. Y si no es un mono araña, si es un mono araña con vestido, pijama y chupón, no es un mono araña. No le sirve a nadie más que a ti. Y eso es lo que me encabrona. Que les sirve a ellos. Y además te digo, para sacar lana. ¿Sabes? Dijeras, lo tienen en su casa y nadie lo ve y es su guilty pleasure. Como era tal vez en los 80s, que mucha gente por ignorancia tenía ese tipo de mascotas. No, ahora además es para presumirlo y para ponerlo en redes y para generar dinero y para hacer explotación animal. Me vuela la cabeza. Sí, me enoja mucho ese tema. Sí, yo creo que a todos es un tema muy complicado, no nada más el de los monos araña, sino el cualquier tipo de persona que desea tener vida silvestre. Entendemos que, por ejemplo, los PIMS, por ejemplo, se dedican a hacer compra, venta legal, controlada, en reproducción asistida ahí mismo, pero es una cosa diferente, son especies exóticas y que se puede, no se puede, tenemos CITES, el organismo internacional que puede regular esto, pero obviamente es una situación bien compleja. No, y que al final, o sea, a ver, yo no quisiera que... Si hay personas que nos están viendo que de repente han sido de los que siguen la cuenta del mono araña y le ponen qué bonita la pijama, que ahorita se sientan ofendidos o enojados conmigo. No. Nada más tómense el tiempo para pensarlo, como para decir, a ver, güey, ¿sí, ¿será? ¿No será? Piénsenlo y decidan ustedes. Con respecto, por ejemplo, a las mascotas exóticas criadas en PIMS y cosas de ese tipo, yo no estoy a favor. Yo no. O sea, no estoy diciendo que esté bien ni mal. Yo no estoy a favor. ¿Qué hago al respecto? No tengo mascotas exóticas. Eso hago. Sí, claro. Si no me gusta, no lo hago. Nada más. No ando atacando, no ando diciendo, no. Yo no estoy a favor, no me parece chido, no se me hace padre tener una serpiente en una pecera en tu casa. Aunque esté criada para eso, no me hace sentido. Pero es legal y se puede hacer y pues sí, pues chido, cada quien, ¿no? Sí, claro. Pero te digo, la mayoría de los casos de redes ni siquiera son animales ni legales ni criados para eso. Es una locura. Sí. Yo creo que ese es el tema más complejo, porque al final de cuentas uno puede entender que hay regulaciones a nivel internacional y muchas cuestiones que pues por algo existen, hay una legislación, hay conteos poblacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando estás hablando de especies protegidas que tienen una función ecosistémica importante, que además están en alguna categoría de riesgo y además no tenemos el presupuesto suficiente para encargarnos de hacer vigilancia, protección, establecimiento de áreas naturales protegidas, monitoreo, investigación, dices, bro, aquí estamos haciendo algo terriblemente mal. Y te digo, y los recursos están yendo a otros lados. Yo de repente me pongo a pensar, yo nací en el 1980. Y obviamente tenía el compañerito de la primaria que tenía una serpiente en su casa y todos sabíamos que ese loco tenía una serpiente en su casa porque qué raro. El güey no podía enseñarnos a la serpiente, ni la presumía en redes sociales, ni llevaba fotos en su teléfono todos los días. De verdad le gustaba la serpiente y la tenía en su casa. ¿Para qué? Para él. Porque era su gusto y su placer. Y muchos de ellos fueron biólogos. Claro, veterinarios. Claro, porque el móvil de ese niño de los 80s no era andar luciendo a la serpiente porque no se podía, porque no tenías los medios. Y hoy, el medio principal de las personas que poseen ese tipo de animales es poderlo lucir. O sea, si tú le dijeras a alguien, va, te vendo la mascota exótica que quieras hoy, pero el único requisito es
que nadie más lo puede ver más que la gente que esté adentro de tu no, casa. Pues ¿para qué? Para que lo quiera. Estamos de vuelta. Sí, estamos de vuelta. Perdón, me trabé. Pero tuvimos unas fallas técnicas ahí, pero estábamos diciendo que a cualquier persona que le digan, puedes tener un animal silvestre, pero no lo tienes que presumir, no lo van a hacer. No lo tendrían. Es más, si te dijeran, puedes entrar a este santuario de animales rescatados, pero no puedes tomar fotos, la gente no entraría. Así es. No digo que nadie, pero come on, sean honestos, la neta, la mitad de la gente entra para poner una foto con un lémur en el hombro, la verdad. Sí, ¿Y por qué un lémur? Además, en México, auxilio. Necesitan ese tipo de atención, obviamente, y se entiende. A ver, o no sea, estamos cuestiónenselo. Ajá, exacto. Sí. No estamos diciendo que, ustedes son las peores personas del mundo y así. Hay gente que ya sabe, que ya tiene entendimiento y que aún así sigue monetizando esa clase de contenido, porque para ellos pues es ya desafortunadamente su forma de vivir, su forma de conseguir ingresos, y les importa un carajo el mal manejo o el estrés que le puedan producir a algún animal, lo cual está horrible. Y creo que también se aprovechan de que es muy humano el que nos genere atracción ese tipo de cosas, ¿no? El que digas, neta, me puedo poner un lémur en el hombro. Es natural que te suceda. Claro. Lo que no es natural es que no te lo cuestiones y digas, ¿estará bien que yo tenga un lémur en el hombro? Porque ahí es donde está el problema, ¿no? O sea, que te nazca de repente esa ternura, esas ganas lo entiendo, pero que no te frenes y te cuestiones es lo que huele. Ahora, en este sentido, Leno, para dejar una segunda parte, porque por ahí ya a lo mejor nos andamos quedando sin batería, sin memoria y demás. Vamos a platicar después más. Sí, obviamente. Tiene que quedar un continuará o algo para que... Sí, porque hay muchísimo de dónde cortar. No, es interminable. Leno, a ver, ahora sí, cuéntanos, después de varias fallas técnicas. Tercer intento. Algo que te gustaría decirle a las nuevas generaciones, a las viejas, a quien sea, por favor. ¿A cuáles viejas? O sea, viejas generaciones. Ok, a todos ustedes que nos estén viendo y escuchando, les quisiera decir que se cuestionen todo, de verdad, todo, bueno, con respecto a todo en la vida, pero hablando ahorita de temas de conservación, cuestiones incluso lo que estamos diciendo nosotros, porque probablemente también nos estemos equivocando en algo, o sea, cuestionen todo lo que escuchen, digan, ¿será? ¿No será? Busquen información, escuchen a otras personas, hagan su propio criterio, no se trata de escuchar a alguien y decir, claro, lo sabe todo y seguiré y lo que él dice es la ley, no, en nada funciona así. Necesitan ir recopilando información y hacer su propio criterio, como supongo te ha pasado a ti y a mí también. Sí, claro. De cosas que te has dado cuenta que estabas equivocado. Yo he hecho muchas cosas mal, he cometido muchísimos errores. Seguramente sigo cometiendo algunos. Probablemente cambie de opinión en algunas de las cosas que ahorita tengo clavadas, que seguro esto. Y después cambia la forma de pensar. Es importante que se cuestionen. No nada más que crean en un gurú que lo sabe todo y que imiten y que copien, cuando necesitan de verdad cuestionarse. Creo que sería por ahí. Pues yo creo que ese es el más perfecto cierre que vamos a tener en estos momentos. La verdad es que es un Van a terminar de ver el podcast de que me cuestione de qué se trató. Banda, pues los queremos mucho, los queremos ver triunfar, tomen agüita, como dijo Leno, cuestionense, infórmense y lo más importante, pues sean personas conscientes de lo que les rodea, de su entorno, y la ecología no se cuida, se estudia, tomen agüita, se cuida el ambiente, sigan a Leno cierren sus redes. Quería decir algo, ¿tú sabes qué día es hoy? Hoy es nada más y nada menos que... un gran día 26, para la conservación. Claro, porque hay que recordar, esto es bien... Exacto. Recuérdenlo siempre, ¿eh? Siempre es un gran día para la conservación. Sí, hoy es un gran día para la conservación. Seguramente muchos de ustedes, no, esto no es broma, seguramente muchos de ustedes van a tener un pequeño despertar así de, creo que próximamente no secuestraré polluelos. Espero que algo así suceda. O no me tomaré fotos con lémures en los hombros. Esperemos que sea así. Sí. Nos vemos en la próxima. Chao. Bye.